Capítulo 39. Día tras día, Isagi siguió dándole sus cachetadas a Power como parte del entrenamiento diario. Según su lógica, el entrenamiento solo servía si ella llegaba al fallo. Si todavía podía mantenerse de pie como si nada, entonces no había trabajado lo suficiente. Aquella idea era discutible, pero Power ya había aprendido que discutir con Isagi en pleno entrenamiento solo significaba recibir otra ronda de golpes. Con el paso de los días, Power había reducido la cantidad de tiempo que le tomaba reutilizar su sangre. Además, Isagi le había enseñado a golpear mejor. No exactamente a pelear, porque él mismo admitía que no sabía pelear de verdad, pero sí a lanzar golpes más efectivos y a aprovechar mejor sus armas de sangre. Para ser apenas unos cuantos días de práctica, el progreso que llevaban no estaba nada mal. En una de esas sesiones, Power soltó como le iba a Denji en su propio entrenamiento. En resumen, de la mierda. Al parecer, el viejo loco borracho con el que entrenaba, Kishibe, lo mataba varias veces al día como parte del entrenamiento. El anciano se había tomado de manera literal lo de entrenar hasta morir, y Denji era el desafortunado sujeto de prueba de aquel método tan extremo. Aquello provocó las risas ruidosas de Power, quien se dobló ligeramente mientras se burlaba del sufrimiento que Denji estaba pasando en esos momentos. Ja ja ja. Entonces el humano motosierra está siendo asesinado repetidamente por un viejo borracho. ¡Qué excelente entrenamiento! Pero Isagi, siendo Isagi, no iba a permitírselo. Silencio indígena. Isagi le soltó un puñetazo directo en la cara a la distraída Power. Power cayó al suelo al instante, y la risa desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado un interruptor. Se tapó la nariz y levantó la cabeza con una molestia evidente ardiendo en sus ojos. ¿Por qué fue eso, canalla? Por burlarte de Denji cuando tú también te has pasado días enteros cayéndote al suelo. Además, estabas distraída. Eso cuenta como parte del entrenamiento. En fin, dentro de 2 días será la operación para capturar a esos dos. El Katanas y la chica serpiente. Ya tienes un nivel decente. Miserable en estadísticas físicas, pero al menos ahora sirves para algo. Dijo Isagi con una sonrisa mientras se dejaba caer al suelo. Cayó sentado, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Bueno, voy a cumplir mi parte del trato que hicimos. Isagi sacó una botella de agua, pero, en vez de agua, tenía su propia sangre. Ya estaba harto de tener que dejar que Power lo mordiera, así que esta vez había venido preparado y con el pago listo desde el principio. Ya lo había dicho muchas veces, pero a Isagi no le gustaba sentir dolor, pese a su brutal regeneración. Si podía evitar terminar con otra marca de dientes en el brazo, lo haría sin pensarlo 2 veces. Eso es. Dámela, granuja. Power olvidó por completo el enojo que había sentido unos instantes antes por el golpe recibido en la cara y se puso de pie casi de inmediato. Sus ojos brillaron con emoción apenas reconoció aquel inconfundible aroma. Reconoció al instante el intenso olor de la sangre Marechi. Su nariz se movió ligeramente mientras seguía con la mirada a la botella que Isagi balanceaba de un lado a otro de forma provocativa, como si disfrutara verla contenerse. Siéntate primero y luego te la doy. Power gruñó con evidente molestia, pero terminó obedeciendo. Después de varios días de entrenamiento, sabía perfectamente que intentar arrebatársela por la fuerza solo terminaría con otra paliza y ella nuevamente tirada en el suelo, incapaz de levantarse. Chasqueó la lengua con fastidio antes de sentarse, sin quitarle los ojos de encima a la botella ni un solo instante. Me llaman el encantador de demonios, jajajaja. Isagi le arrojó la botella con sangre a Power, quien la atrapó al vuelo con ambas manos casi por reflejo. La tenía bien domada a base de golpes y recompensas. A esas alturas, incluso él empezaba a notar que aquel sistema improvisado de entrenamiento estaba funcionando mejor de lo que jamás habría esperado. Isagi soltó un suspiro tembloroso mientras se frotaba las manos. Estaba haciendo más frío de lo usual el día de hoy. Era su día libre, el día que había estado esperando durante tanto tiempo y en el que, por fin, estaba a punto de llevar a cabo el plan que había preparado durante semanas. Aún así, cuanto más se acercaba el momento,
más pesado se sentía el ambiente a su alrededor. Ya no quiero, me arrepentí. Siento los huevos en la garganta. Isagi hizo un gesto con la mano y su sombra empezó a burbujear lentamente, como si algo estuviera despertando en las profundidades de la oscuridad. Sacó en total 15 conejos Shikigamis, todos cargados con el 100% de su energía maldita. Cada uno de ellos sería un sacrificio para campearle el spam a Mahoraga. Era un sacrificio necesario y que Isagi estaba completamente dispuesto a aceptar. Los pequeños conejos permanecían alrededor de él, moviendo las orejas sin comprender que, probablemente, ninguno regresaría después de lo que estaba a punto de comenzar. Total, el Shikigami conejo podía multiplicarse de manera casi ilimitada. Usar unos 15 como carne de cañón no suponía realmente una gran pérdida. Hoy era el día en el que haría el intento del ritual de purificación del último Shikigami de las 10 sombras. El general divino Mahoraga. Solo pensar en ese nombre bastaba para hacer que Isagi sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. El peso de la estupidez que estaba a punto de cometer caía poco a poco sobre sus hombros, pero también recordaba todo el tiempo que había pasado preparándose para este momento. Había entrenado, fortalecido a sus Shikigamis y hasta modificado su técnica mediante un voto vinculante precisamente para aumentar sus posibilidades. Si iba a intentarlo, era ahora. Hizo otro gesto con la mano, esta vez para llamar a otro de sus Shikigamis. Pirsimox. Desde la sombra emergió lentamente un enorme buey de complexión robusta, con cuernos cortos y curvos, pelaje blanco alrededor de la boca y una larga y delgada cola que se balanceaba con tranquilidad. Su imponente tamaño hacía que incluso el suelo pareciera vibrar ligeramente bajo su peso. En su frente destacaba un símbolo que se asemejaba a un panal de abejas. El enorme Shikigami resopló con fuerza por la nariz mientras esperaba en silencio las órdenes de su invocador, completamente ajeno al peligro que ambos estaban a punto de enfrentar. Muy bien, chicos, les voy a ser honesto, posiblemente nos muramos, o, más bien dicho, ustedes se mueran. Isagi señaló primero a los conejos y luego al buey perforador, manteniendo una expresión completamente seria durante un par de segundos antes de soltar un pequeño suspiro, porque yo soy casi inmortal físicamente. Inicia la operación. No se adapta. Hice incluso un voto vinculante, así que empieza a correr, toro. En círculos, mijo. O sea, por los alrededores. Solo no te alejes demasiado y mantén una ruta. Mientras hablaba, Isagi fue señalando con el dedo distintos puntos del enorme campo abierto en el que se encontraban, marcando mentalmente el recorrido que el Shikigami debía seguir. Había pensado aquella estrategia una y otra vez durante los últimos días. El buey tenía que pasar repetidamente por los mismos lugares para que, llegado el momento, él supiera exactamente hacia dónde conducir a Mahoraga si el primer golpe no lograba acabar con él. No podía dejar nada al azar. El buey perforador resopló con fuerza, sintiendo la ligera modificación en su habilidad como resultado del voto vinculante que Isagi había realizado. Era una sensación extraña incluso para el propio Shikigami, pero obedeció sin dudar. Primero comenzó a caminar con paso pesado. Después pasó a un trote constante y, finalmente, empezó a correr a toda velocidad, aumentando poco a poco el impulso mientras su habilidad de acumulación de daño comenzaba a cargarse con cada metro recorrido. El sonido de sus pezuñas retumbaba por todo el terreno. En cuanto a ustedes, Isagi regresó su atención a los conejos, que permanecían reunidos frente a él con las orejas levantadas, harán la kamikaze. Se volverán árabes. ¿Qué significa? Significa que tendrán que hacer kabom, kabom. Los pequeños conejos inclinaron la cabeza al mismo tiempo, como si estuvieran intentando procesar aquella explicación tan cuestionable. Isagi no estaba realmente seguro de que sus Shikigamis entendieran lo que decía, aunque, por la forma en que lo observaban, parecía que al menos captaban la intención detrás de sus palabras. Así que prefirió avisarles desde el principio. Muy probablemente ninguno iba a pasar de ese día. Les tocaría estirar la pata por una causa mayor. Era un sacrificio que no le hacía ninguna gracia ordenar, pero también sabía que, si quería siquiera tener una oportunidad contra Mahoraga, necesitaba que cada pieza del plan cumpliera su papel hasta el final.
Después de todo, aquella era la batalla para la que se había estado preparando desde el momento en que obtuvo la técnica de las 10 sombras. Muy bien, mientras el buey carga su habilidad, yo le daré los últimos toques a mi plan, que es prácticamente que, si Mahoraga sobrevive a las detonaciones de los conejos, yo mismo me lo vergueo y lo inmovilizo para que el buey lo embista con todo. Dijo Isagi, pensativo, repasando una y otra vez cada paso de la estrategia en su cabeza para comprobar si todavía había algún detalle que pudiera mejorar. Mejor aparto a 5 conejos. Así, si aún queda algo de Mahoraga luego del impacto, les lanzo a los conejos para desintegrar los restos. Mientras hablaba consigo mismo, fue separando a 5 de los pequeños Shikigamis del resto del grupo. Los observó durante unos segundos y terminó asintiendo para sí mismo. Asintió nuevamente, aprobando el cambio. Había que cubrir todas las probabilidades posibles, o, al menos, todas las que a Isagi se le ocurrieran. Después de todo, estaba preparándose para enfrentarse al Shikigami más poderoso de la técnica de las 10 sombras. Si algo salía mal, probablemente no tendría una segunda oportunidad para corregirlo. Horas después, 7 horas. Ese era el tiempo que Isagi había esperado, dejando que el buey perforador cargara su habilidad sin interrupciones. Había llegado a aquel lugar apartado alrededor de las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir, así que, para ese punto, ya debía de ser aproximadamente la 1 de la tarde. Durante todo ese tiempo no había hecho más que revisar una y otra vez su estrategia, intentando encontrar algún fallo antes de que fuera demasiado tarde. Isagi también había preparado sus armas. Su katana descansaba a un lado, lista para ser desenvainada en cualquier momento. La cadena de las 1000 millas permanecía cuidadosamente acomodada para poder utilizarla sin perder tiempo y, además, había modificado parte del terreno, impregnando ciertos puntos con energía maldita para hacerlos explotar en caso de que Mahoraga llegara a pisarlos. No eran trampas capaces de derrotarlo, pero sí podían servir para retrasarlo o alterar ligeramente su movimiento durante un instante. Todo estaba listo. El único sonido que rompía el silencio del lugar era el de las pesadas pisadas del buey perforador, que seguía recorriendo incansablemente la misma ruta una y otra vez, acumulando una cantidad absurda de fuerza con cada vuelta. Isagi contempló el paisaje durante unos instantes. Inhaló profundamente el aire frío y luego soltó un largo suspiro para intentar calmar los nervios que llevaba conteniendo desde aquella mañana. Una leve sonrisa terminó dibujándose en sus labios mientras se ponía de pie. Ya no había nada más que preparar. Isagi caminó hasta estar en medio del lugar. Tragó saliva mientras levantaba poco a poco las manos, hasta tener ambas cerradas y extendidas hacia adelante, una detrás de la otra, adoptando la postura necesaria para iniciar el ritual. Su respiración se volvió más lenta y profunda mientras intentaba mantener el pulso firme. Sabía que, una vez pronunciara aquellas palabras, ya no habría vuelta atrás. El ambiente se volvió mucho más pesado casi de inmediato. El aire se hizo notablemente más denso y los pájaros salieron volando de los árboles en todas direcciones, guiados por un instinto de supervivencia que les gritaba que algo inmensamente peligroso estaba a punto de aparecer. Incluso el viento pareció detenerse durante un instante, como si el propio mundo contuviera la respiración. Artefacto sagrado, oscila y vibra. Ante el inicio del cántico necesario para el ritual de purificación, el ambiente se volvió incluso aún más frío. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Isagi mientras un profundo aullido de lobos comenzó a escucharse a la distancia, resonando por todo el lugar como un presagio de lo que estaba por venir. Detrás de él apareció una estructura semejante a un capullo blanco, envuelto por múltiples hilos finos apenas visibles que lo mantenían suspendido en el aire, balanceándose lentamente. La energía maldita comenzó a extenderse alrededor del capullo, haciendo que el suelo vibrara ligeramente. Los conejos dejaron de moverse y hasta el buey perforador, que seguía corriendo a la distancia, pareció percibir la abrumadora presencia que estaba a punto de manifestarse. Espada de 8 empuñaduras, general divino. Mahoraga.
Cuando Isagi terminó el cántico, los hilos se rompieron uno tras otro y cayeron lentamente al suelo junto con el capullo, revelando finalmente al último Shikigami de las 10 sombras. Una gigantesca figura, de al menos 2 veces la altura de una persona promedio, comenzó a moverse lentamente. Sus músculos se tensaron mientras estiraba el cuerpo, como si acabara de despertar de un sueño que hubiera durado una eternidad. Cada uno de sus movimientos transmitía una fuerza monstruosa incluso antes de dar el primer paso. A ambos lados de su rostro sobresalían unas largas estructuras con forma de alas donde normalmente irían los ojos, mientras una larga cola nacía detrás de su cabeza y descendía por su espalda. Flotando sobre él, totalmente quieta por ahora se encontraba la inconfundible rueda de 8 empuñaduras, símbolo de la adaptación absoluta. Su sola presencia bastaba para hacer que el aire se sintiera pesado y que el corazón de Isagi, incluso sin darse la vuelta para verlo todavía, latiera con más fuerza, recordándole que acababa de invocar al Shikigami más peligroso y poderoso. Capítulo 40. Puff narrador. Isagi se dio lentamente la vuelta para encarar a su último, pero aún no purificado, Shikigami. El general divino Mahoraga, que acababa de ser invocado, permanecía ahora completamente libre y despierto frente a él. Mahoraga, quien recién había sido invocado, bajó ligeramente la cabeza, aunque carecía de ojos, para dirigir su atención hacia Isagi. El silencio se apoderó por completo del lugar mientras ambos permanecían inmóviles, observándose mutuamente. Ninguno dio el primer paso. La presión que desprendía el general divino era abrumadora. Isagi no se confió ni por un segundo. Sus ojos adquirieron un leve brillo eléctrico al activar Quicksilver. No se quedó solo ahí. También activó escama roja y las características líneas descendieron por sus ojos mientras su cuerpo era reforzado por la manipulación de su propia sangre. Sintió como cada músculo respondía con mayor rapidez y fuerza. Había activado todas las habilidades de potenciación que tenía disponibles. No pensaba guardarse absolutamente nada desde el principio. Y, en un instante, comenzó. Isagi percibió la tensión acumulándose en el brazo derecho de Mahoraga apenas una fracción de segundo antes de que éste se moviera. Gracias al aumento en su velocidad de procesamiento, su cuerpo reaccionó casi por instinto. Tanto Isagi como Mahoraga desaparecieron de su posición prácticamente al mismo tiempo. Mahoraga lanzó un poderoso golpe directo hacia él. Isagi respondió bloqueándolo. El impacto fue brutal. Una violenta ráfaga de viento explotó en todas direcciones, sacudiendo el terreno y haciendo que la hierba se doblara como si hubiera sido golpeada por una tormenta. El estruendo retumbó por todo el campo mientras el choque de ambas fuerzas hacía vibrar el aire. El suelo bajo los pies de Isagi se desquebrajó al instante, incapaz de soportar el peso y la fuerza que atravesaban su cuerpo. Grandes grietas se extendieron alrededor de él como una telaraña, pero el propio Isagi permaneció firme, sujetando con una mano el brazo de Mahoraga mientras los dos ejercían fuerza, intentando empujar al otro hacia atrás. Debo hacer esto rápido, entre más sencillo sea el ataque, más rápido se adapta. Pensó Isagi con absoluta seriedad, sin apartar la vista de Mahoraga ni por un solo instante. Atacaría con la intención absoluta de matar. Nada de intentar lucirse o hacer movimientos geniales como hizo durante su enfrentamiento contra Katana Man. Contra Mahoraga no existía el lujo de jugar o improvisar por diversión. Isagi desvió el brazo del general divino con un movimiento preciso y se colocó dentro de su guardia, aprovechando el mínimo espacio que había dejado abierto. Cerró el puño derecho con tanta fuerza que incluso las venas comenzaron a marcarse sobre su brazo. Black Flash. Cuando dijo que iría con todo, significaba con todo. En un borrón de velocidad, el puño de Isagi se estrelló de lleno contra el rostro de Mahoraga. Durante una fracción de segundo, el espacio empezó a distorsionarse alrededor del impacto y una explosión de energía negra, atravesada por destellos oscuros, envolvió ambos cuerpos. La sangre salió despedida en todas direcciones como una lluvia carmesí mientras el multiplicador de 5 veces a la fuerza otorgado por el destello negro elevaba aquel golpe hasta un nivel monstruoso. La cabeza de Mahoraga explotó por completo. Clank.
El sonido metálico de la rueda resonó con fuerza. Casi de inmediato, la rueda giró una vez sobre la cabeza del general divino y, al mismo tiempo, en apenas un instante, Mahoraga volvió a tener la cabeza completamente regenerada. La adaptación al Black Flash acababa de comenzar. Pero Isagi no desperdició ese breve instante en el que la rueda tardó en girar. Aprovechando aquella mínima ventana de oportunidad, descargó una brutal patada sobre el costado de Mahoraga. El impacto fue tan violento que el aire explotó con un estruendo ensordecedor. Con un estallido sónico, Mahoraga salió disparado hacia la izquierda como un proyectil. Su gigantesco cuerpo atravesó árboles uno tras otro sin disminuir la velocidad, haciéndolos estallar en miles de astillas, mientras abría un enorme surco en el terreno y toneladas de tierra salían despedidas por los aires. El bosque entero pareció estremecerse por la fuerza de aquel golpe. Isagi apretó los puños mientras observaba a Mahoraga desaparecer entre la nube de polvo levantada a lo lejos. No sonrió. Sabía perfectamente que aquello no había terminado. Iba a regresar. Y cuando lo hiciera, sería un poco más difícil de matar. Eso era lo que ocurría cuando Isagi dejaba de contenerse y atacaba sin ninguna clase de restricción. La cantidad de destrucción y daño que podían provocar sus golpes era aterradora. Pisadas pesadas comenzaron a resonar entre la nube de polvo y, poco a poco, una enorme figura avanzó a través de ella. Mahoraga regresó caminando, como si el brutal golpe recibido unos instantes antes jamás hubiera ocurrido. No presentaba ni una sola herida. Cada rastro del daño había desaparecido. En el momento en que la rueda giraba, las lesiones simplemente dejaban de existir, regenerándose al instante. Era una capacidad de recuperación incluso más rápida que la de Isagi. Sin previo aviso, el suelo bajo Mahoraga explotó en pedazos. En un abrir y cerrar de ojos, el general divino ya estaba sobre Isagi. Pero Isagi también se había movido. El gigantesco puño de Mahoraga descendió con una fuerza monstruosa y terminó encontrándose de frente con el mucho más pequeño puño de Isagi. La diferencia de tamaño entre ambos era ridícula, pero ninguno cedió un solo centímetro. El choque fue brutal. Un estruendo ensordecedor sacudió el lugar mientras una poderosa onda de choque barría todo a su alrededor. Luego vino otro golpe. Y otro más. Isagi y Mahoraga comenzaron a intercambiar una auténtica ráfaga de puñetazos a una velocidad tan absurda que, a simple vista, parecía que ambos poseían más de 2 brazos. Cada impacto hacía vibrar el aire, generando explosiones de presión que recorrían el campo de batalla una tras otra. Ninguno de los dos retrocedía. Era un choque constante entre fuerza bruta y resistencia absoluta, donde cada segundo parecía más violento que el anterior. Con un rápido movimiento Isagi se apartó hacia la derecha justo antes de recibir otro golpe. Su katana ya estaba en la mano y, aprovechando el impulso del desplazamiento, ejecutó un corte limpio, fluido y letal. Una cuchilla de viento comprimida salió despedida con un silbido agudo. El ataque atravesó por completo el cuerpo de Mahoraga, cortándolo desde un costado hasta el otro, y continuó su trayectoria hasta abrir una enorme cicatriz en el terreno detrás de él. La tierra se partió a lo largo de varios metros mientras rocas y escombros salían despedidos por el aire. Mahoraga se tambaleó ligeramente, pero reaccionó de inmediato. Sujetó ambos lados de su torso con las manos para impedir que la parte superior de su cuerpo terminara desprendiéndose por completo de la inferior. Clank. Una vez más, la rueda giró una vez, la adaptación volvió a entrar en acción. La profunda herida desapareció. Mahoraga, ahora con la información que había obtenido gracias a su adaptación, atacó nuevamente. Esta vez lo hizo con mucha más eficiencia. Los ojos de Isagi se abrieron ligeramente al notar que los movimientos del general divino eran mucho más precisos que antes. Ya no se trataba únicamente de fuerza bruta. Cada golpe parecía calculado para obligarlo a defenderse de la peor manera posible. ¿Acaba de mejorar su estilo de ataque?, pensó Isagi, sorprendido, aunque aún así respondió al intercambio de golpes sin detenerse. Sus puños y piernas continuaban moviéndose casi por instinto mientras bloqueaba, desviaba y contraatacaba a toda velocidad. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba empezando a desconcentrarse. No. Ese no era el plan.
Él ya tenía una estrategia para derrotar a Mahoraga y, aunque no sería únicamente con la fuerza de sus propios golpes, sí lo sería utilizando todas sus habilidades en conjunto. No había pasado días enteros preparándose para terminar peleando de frente hasta que alguno de los dos cayera. Así que Isagi cerró la mano y presionó el pulgar contra uno de sus dedos, imitando el gesto de accionar un detonador invisible. Al instante siguiente, el suelo bajo Mahoraga brilló por una fracción de segundo y explotó. Varias detonaciones estallaron casi al mismo tiempo alrededor del general divino. Durante las horas de preparación, Isagi había cubierto distintos puntos del terreno con su energía maldita para convertirlos en bombas utilizando su habilidad de transformar en explosivo todo aquello que su energía maldita tocara. Desde el principio había preparado aquel campo de batalla pensando precisamente en ese momento. Mahoraga perdió el equilibrio durante un instante, aunque el daño fue prácticamente inexistente. Y eso era exactamente lo que Isagi esperaba. La cantidad de energía maldita utilizada en aquellas trampas nunca tuvo la intención de herir a Mahoraga. Solo había colocado la suficiente para provocar una distracción, alterar su postura y obligarlo a perder el ritmo por un breve instante. Segunda fase del plan, inmovilizar a Mahoraga el tiempo suficiente para que el toro llegue y lo embista. Pensó Isagi mientras se lanzaba hacia adelante sin perder un segundo. Necesitaba llevar la pelea exactamente hasta la ruta que el buey perforador llevaba recorriendo durante las últimas 7 horas. 1. Isagi sacó a uno de los conejos que había preparado desde hacía semanas, cargado al 100% con toda su energía maldita. Había invertido una enorme cantidad de tiempo y recursos en aquello, precisamente para este momento. Si su plan funcionaba, cada uno de esos pequeños Shikigamis valdría mucho más que cualquier ataque directo que pudiera lanzar. La palma derecha de Isagi comenzó a sangrar, aunque no por una herida. Estaba utilizando convergencia para expulsar sangre a través de los poros de su mano. El líquido carmesí se reunió rápidamente y, bajo el control de su manipulación de sangre, comenzó a afinarse hasta formar una resistente cuerda de sangre. Aprovechando que Mahoraga aún seguía ligeramente desequilibrado por las explosiones anteriores, arrojó al conejo. Y, al mismo tiempo, lanzó la cuerda de sangre. El pequeño Shikigami impactó contra el pecho de Mahoraga, aunque el resultado fue prácticamente el mismo que lanzar una almohada contra una pared de ladrillos. La cuerda de sangre llegó inmediatamente después. Bajo el control de Isagi, comenzó a expandirse y enrollarse alrededor del cuerpo de Mahoraga con rapidez, sujetando al conejo firmemente contra su torso y manteniéndolo lo más cerca posible de él. Mientras más pegado estuviera el Shikigami al general divino, menor sería la posibilidad de que lograra quitárselo antes de la detonación. Aún así, Isagi recibió el primer daño serio del combate. Mahoraga reaccionó con una velocidad aterradora. Giró sobre sí mismo y estrelló su enorme puño directamente contra el cuerpo de Isagi. Isagi sintió como múltiples huesos se rompían al mismo tiempo y un intenso dolor recorrió todo su cuerpo. La sangre escapó de su boca mientras era lanzado violentamente hacia atrás, atravesando el aire como un proyectil. Sin embargo, había cumplido su objetivo. Todavía en el aire, realizó una voltereta para recuperar el equilibrio y aterrizó sobre ambos pies en una posición agachada. Escupió un poco de sangre sobre el suelo mientras respiraba con dificultad, pero apenas unos segundos después su monstruosa regeneración comenzó a hacer efecto. En menos de 5 segundos, los huesos fracturados volvieron a su lugar y todas las heridas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Isagi levantó nuevamente la mano. Sin apartar la vista de Mahoraga, hizo el mismo gesto de presionar un botón invisible. El conejo comenzó a brillar intensamente. Y, un instante después, la explosión fue ensordecedora. Una inmensa bola de fuego devoró por completo la figura de Mahoraga mientras una violenta onda expansiva barría el bosque. La luz fue tan intensa que iluminó medio bosque durante unos segundos, haciendo temblar el suelo y arrancando árboles de raíz por la magnitud de la detonación. Isagi no esperó a que el polvo se disipara. En cuanto la explosión terminó, salió disparado hacia adelante y se lanzó de lleno a la enorme nube de humo y escombros.
La atravesó en apenas un instante y llegó hasta el centro del gigantesco cráter que la detonación había dejado tras de sí. A Mahoraga le faltaban varias partes del cuerpo. Un brazo, una pierna y parte de la cola habían desaparecido por completo. Gran parte de su piel estaba cubierta por profundas quemaduras y su cuerpo desprendía humo debido al intenso calor de la explosión. Nue. Desde la sombra de Isagi emergió de inmediato su Shikigami volador, que desplegó las alas y ascendió con fuerza hacia el cielo. Al mismo tiempo, Isagi sujetó con firmeza lo que quedaba de la cola de Mahoraga, mientras Nue lo tomaba a él con sus garras y comenzaba a elevarse a toda velocidad. Al arrastrar a Isagi, también estaba levantando al general divino del suelo. Necesitaba llevar a Mahoraga exactamente hasta la trayectoria por la que el buey perforador llevaba corriendo durante horas. Clank. El inconfundible sonido de la rueda volvió a resonar, una enorme mano apareció frente a su rostro. Mahoraga ya se había regenerado. Sin perder un instante, Isagi canceló la invocación de Nue. El ave se deshizo en sombras antes de que Mahoraga pudiera alcanzarla. No estaba dispuesto a arriesgar uno de sus Shikigamis principales por un ataque que podía evitar. Utilizando la mano del gobernador, Isagi se impulsó violentamente hacia atrás en pleno aire para esquivar el agarre de Mahoraga, cuya enorme mano pasó a escasos centímetros de su rostro. Ambos comenzaron a caer. Sin Nue sosteniéndolos, ninguno tenía forma de mantenerse en el aire. Pero a ninguno de los dos pareció importarle lo más mínimo. Apenas comenzó la caída, Isagi y Mahoraga volvieron a lanzarse el uno contra el otro, intercambiando una lluvia de golpes en pleno descenso. Cada choque hacía retumbar el aire mientras descendían a toda velocidad hacia el suelo. La técnica de combate de Mahoraga había vuelto a mejorar. Cada golpe era más rápido, más preciso, más firme. Ya no solo se estaba adaptando a los ataques, también estaba adaptándose a pelear contra él. Isagi le dio una patada directa en la cara a Mahoraga y este respondió casi al instante con un poderoso puñetazo. Sin perder el ritmo, aprovechó el propio brazo de Mahoraga como punto de apoyo. Apoyó un pie sobre él y se impulsó violentamente hacia atrás. Al mismo tiempo, utilizó la mano del gobernador como si fuera una especie de látigo o gancho, balanceándose en el aire para cambiar bruscamente de dirección y colocarse justo detrás de la espalda del general divino. La sangre comenzó a brotar a chorros desde los brazos de Isagi gracias a convergencia y, bajo el control de su manipulación de sangre, se endureció y tomó la forma de gruesas cadenas carmesí. Estas salieron disparadas alrededor de Mahoraga, enrollándose con fuerza sobre sus brazos, su torso y su cintura, restringiendo momentáneamente sus movimientos. Aprovechando la tensión de las cadenas, Isagi tiró con todas sus fuerzas y atrajo el enorme cuerpo del Shikigami directamente hacia él. Black Flash. Cuando Mahoraga estuvo lo suficientemente cerca, Isagi descargó otro brutal puñetazo. El impacto volvió a distorsionar el espacio durante una fracción de segundo y una explosión de energía negra estalló alrededor de su brazo. Sin embargo, Mahoraga ya había recibido un Black Flash anteriormente. Y había comenzado a adaptarse al propio Isagi. En lugar de intentar detener el golpe de frente, cruzó ambos brazos delante de su cuerpo en el último instante, había empezado a desarrollar una especie de capacidad para absorber parte de la fuerza del impacto de los golpes. Pero la adaptación todavía no estaba completa. Como únicamente había recibido un Black Flash hasta ese momento, la rueda aún no había terminado de analizar por completo aquel fenómeno. Como resultado, Mahoraga solo consiguió absorber una parte del impacto. El resto de la fuerza atravesó su defensa. Esta vez su cuerpo no explotó como en el primer Black Flash, pero el daño interno fue devastador. Una violenta onda de choque recorrió todo su organismo y el gigantesco Shikigami salió disparado hacia el suelo a una velocidad aterradora, atravesando el aire como un meteorito. Por supuesto, Isagi había deshecho las cadenas de sangre justo antes de lanzar el Black Flash. Si no lo hubiera hecho, habría sido arrastrado junto con Mahoraga durante el impacto y todo su plan se habría venido abajo. Mahoraga se levantó lentamente del suelo. Su rueda ya había girado una vez más y la adaptación al Black Flash estaba casi completa. Había desarrollado una nueva habilidad, la absorción de impacto.
Tal como su nombre lo indicaba, le permitía absorber la fuerza producida por los ataques físicos, reduciendo considerablemente el daño recibido. Aquella capacidad había surgido específicamente para contrarrestar el brutal poder del Black Flash de Isagi. Solo uno más. Un solo Black Flash adicional. Y Mahoraga terminaría de adaptarse por completo, volviéndose prácticamente inmune a los destellos negros de Isagi y la habilidad que había desarrollado estaría completa. En ese mismo instante, una lluvia de enormes barras con puntas afiladas cayó desde el cielo. Lo único que se alcanzó a ver fueron destellos de un intenso color rojo, acompañados por el inconfundible sonido de carne siendo atravesada una y otra vez. Las gigantescas barras de sangre endurecida impactaron con una precisión aterradora. Varias atravesaron el pecho y el abdomen de Mahoraga de lado a lado. Otras, un poco más pequeñas, perforaron sus manos y brazos, inmovilizándolos. Y una especialmente gruesa atravesó su cabeza de arriba a abajo, saliendo por la boca e impidiendo cualquier movimiento brusco. Isagi permanecía de pie sobre una plataforma creada con su propia sangre, suspendido varios metros por encima del suelo. Desde allí observaba al general divino completamente empalado por decenas de barras carmesí. Sabía que aquello solo le compraría tiempo. Dentro del cuerpo de Mahoraga, las barras comenzaron a ramificarse. Decenas de estacas más pequeñas empezaron a solidificarse y expandirse desde el interior, clavándose entre músculos, articulaciones y huesos para restringir todavía más sus movimientos. Era como si una inmensa jaula de espinas estuviera creciendo dentro de su cuerpo. Isagi se había asegurado de invertir una enorme cantidad de energía maldita en ese ataque. Gracias a ello, la dureza de las barras era extremadamente alta. Incluso Mahoraga necesitaría unos valiosos segundos para romperlas todas. El pesado retumbar de unas pezuñas golpeando la tierra. Cada vez más fuerte. Cada vez más cerca. El buey perforador finalmente había llegado también. Isagi, consciente de que Mahoraga ya había desarrollado una habilidad para absorber fuertes impactos, descendió de inmediato. No podía permitir que el buey perforador golpeara a un enemigo que ya había comenzado a adaptarse a ese tipo de ataques. Aterrizó junto a Mahoraga, sin perder un solo segundo, apoyó la mano sobre la parte trasera de su cabeza. Rebobinar. Activó su don. Una extraña energía envolvió el cuerpo de Mahoraga y, durante un breve instante, pareció retroceder en el tiempo. Su cuerpo fue restablecido al estado anterior a las adaptaciones que había conseguido durante el combate. La habilidad de absorción de impacto desapareció por completo y Mahoraga volvió prácticamente al punto de partida, perdiendo todas las adaptaciones que había desarrollado hasta ese momento. Isagi con un rápido movimiento, invocó al resto de los conejos que he estado reservando. 10 en total. Usando nuevamente su manipulación de sangre, creó varias cuerdas carmesí que se enrollaron alrededor del cuerpo de Mahoraga, sujetando a cada uno de los conejos firmemente contra él para impedir que fueran separados antes de tiempo. El todo por el todo. Gritó Isagi con una sonrisa maniática dibujándose en su rostro. La rueda de Mahoraga volvía a girar lentamente sobre su cabeza, iniciando otra vez el proceso de adaptación. Pero ahora la adaptación estaba dirigida hacia la manipulación de sangre de Isagi. Las enormes barras carmesí comenzaron a agrietarse poco a poco. Mahoraga recuperaba fuerza rápidamente. A lo lejos, el buey perforador resopló con fuerza por la nariz mientras continuaba su carrera. Después de 7 horas acumulando impulso sin detenerse ni una sola vez, había alcanzado un nivel de fuerza absurdo. Instintivamente comprendía que aquel era el momento para el que había sido invocado y la razón por la que Isagi había llegado incluso a realizar un voto vinculante para modificar su habilidad. Todo desembocaba en ese único ataque. Hazlo. Isagi se apartó de inmediato. Sabía perfectamente que, si permanecía ahí un segundo más, él también sería alcanzado por el impacto. El buey perforador embistió con absolutamente todo. Su cabeza chocó de lleno contra el cuerpo inmovilizado de Mahoraga y toda la fuerza acumulada durante aquellas 7 interminables horas fue liberada en un solo instante. El voto vinculante potenciaba además su habilidad hasta un 130%, Mahoraga explotó.
Solo una gigantesca nube de sangre y fragmentos de carne salió despedida en todas direcciones, como si Mahoraga hubiera sido completamente pulverizado por la colisión. Aunque el monstruo podía regresar incluso si solo quedaba un simple charco de sangre. Y precisamente por eso, había pegado los 10 conejos a su cuerpo antes del impacto. Se acabó, dijo Isagi mientras hacía nuevamente el gesto de presionar un botón invisible. Varios de los conejos habían desaparecido en la brutal embestida del buey perforador. Pero aún quedaban 3. Y eso era más que suficiente. Los pequeños Shikigamis comenzaron a brillar una vez más, acumulando toda la energía maldita que aún conservaban. Durante una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Entonces, explotaron. El bosque entero tembló violentamente, como si hubiera ocurrido un terremoto. La onda expansiva arrasó con todo lo que encontró a su paso. Árboles enteros salieron despedidos por los aires, algunos arrancados de raíz y otros completamente calcinados antes siquiera de caer. Una gigantesca columna de humo negro ascendía hacia el cielo, tan inmensa que podía distinguirse desde varios kilómetros de distancia. La temperatura aumentó de golpe y una lluvia de tierra, piedras y restos de vegetación fue lanzada hacia todas direcciones. Aquellas explosiones terminaron de borrar cualquier rastro de sangre, carne o tejido que hubiera quedado de Mahoraga. No existía absolutamente nada de donde pudiera regenerarse. El general divino había desaparecido por completo. El silencio regresó lentamente al ahora desolado campo de batalla, convertido en una enorme extensión de tierra ennegrecida y completamente devastada. Ya no quedaba rastro del bosque que había existido unas horas antes. Lo único que rompía aquella inquietante calma era el sonido de pequeños escombros golpeando el suelo y la tierra que, poco a poco, volvía a caer después de haber sido lanzada cientos de metros por la fuerza de las explosiones. «Demonios, incluso me alcanzó a mí», dijo Isagi entre jadeos mientras se incorporaba lentamente del suelo. La onda expansiva también lo había golpeado. Su ropa había quedado casi completamente calcinada una vez más y una profunda quemadura cubría todo el lado izquierdo de su rostro. Sentía un dolor punzante recorriendo la piel, aunque duró muy poco. Gracias a su extraordinaria regeneración, la carne comenzó a reconstruirse casi de inmediato. En apenas unos segundos, la quemadura desapareció por completo y su rostro volvió a estar como nuevo, como si jamás hubiera recibido aquel daño. «Ah. Eso es», Isagi dio unos pasos al frente al distinguir algo entre el humo que todavía permanecía suspendido en el ambiente. Era la rueda dorada de Mahoraga. Permanecía inmóvil sobre el suelo. Ya no flotaba. Un instante después, la rueda empezó a deshacerse lentamente, transformándose en sombras que fueron absorbidas por el suelo. Timbre. Ritual de purificación completado. Shikigamis purificados. 10/10 Has completado la técnica de las 10 sombras. El general divino Mahoraga, ahora es tuyo. Jejeje, jajaja, jajajajaja. Jajajajaja. Isagi se echó a reír mientras sus ojos comenzaban a humedecerse y se dejaba caer de espaldas sobre el suelo, ahora que toda la adrenalina finalmente había desaparecido. La tensión que había mantenido durante todo el combate se esfumó de golpe, dejando únicamente un enorme cansancio apoderándose de su cuerpo. Su pecho subía y bajaba con pesadez, mientras una brillante sonrisa adornaba su rostro. Poco a poco, el polvo y el humo comenzaron a disiparse, permitiendo que el cielo volviera a ser visible entre los restos del bosque destruido. Isagi permaneció ahí, tendido sobre la tierra quemada, sin preocuparse por nada durante unos instantes. Una inmensa sensación de satisfacción llenaba su pecho mientras observaba aquel 10 de 10 en las notificaciones del sistema. Esas simples cifras significaban mucho más de lo que parecían. Significaban que, por fin, todos los Shikigamis de la técnica de las 10 sombras habían sido purificados y estaban bajo su control. Todo el esfuerzo, las semanas de preparación, los entrenamientos y el riesgo de morir habían valido completamente la pena. Ahora solo le faltaba obtener la expansión de dominio y, en ese momento, podría decirse sin exagerar que ya estaba al nivel de un auténtico hechicero de grado especial. Pensar en ello hizo que la sonrisa de Isagi se ensanchara todavía más.
En ese preciso instante, un fuerte gruñido salió de su estómago. «¿Tengo hambre?». Isagi parpadeó varias veces, dándose cuenta de que, después de todo lo que acababa de vivir, lo único en lo que podía pensar era en comida. Ay, bueno, será divertido explicarle a Makima o a los guardabosques por qué ahora la mitad del bosque dejó de existir. Lo dijo con un tono completamente sarcástico mientras volvía a ponerse de pie. Se estiró lentamente y se tronó el cuello, sintiendo como los últimos rastros de tensión abandonaban su cuerpo. Aunque sus heridas ya habían sanado gracias a su regeneración, el agotamiento mental seguía siendo enorme. Ya no tenía nada más que hacer allí. Así que levantó una mano e invocó nuevamente a Nue, quien se lo llevó volando, Isagi riéndose colgado de sus patas como si estuviera en el fornite. Tiempo después, como que está un poco raro mi Mahoraga. Diría observando a un niño. Una loli. Con lo que era la apariencia de Mahoraga y la rueda en la cabeza. Capítulo 41. Puff narrador. Día totalmente libre. Eso era lo único que había querido Isagi luego de completar el ritual de purificación de Mahoraga. Y ahora sí iba a ser un descanso de verdad. Nada de planes imposibles, nada de revisar las estadísticas de su sistema. Simplemente quería relajarse, pasar la chigre cojones. ¿Y qué mejor que ir a ver un espectáculo? Y por espectáculo, por supuesto, se refería a las palizas que estaba recibiendo Denji. Ya era casi mediodía y el sol caía con fuerza sobre el cementerio. El calor hacía que el aire se sintiera pesado, mientras el incesante zumbido de los grillos y las chicharras llenaba el ambiente. «Puta mierda, ¿viniste para ver cómo este anciano me parte la madre?», preguntó Denji mientras se limpiaba la sangre de la nariz después de que, con una sola patada, Kishibe se la rompiera nuevamente. «Sí, de hecho, a eso vine», respondió Isagi con total tranquilidad, metiéndose las manos en los bolsillos mientras observaba la escena como si hubiera pagado una entrada. ¿Te la pasas bien? De la mierda, mejor dicho. Ayer el viejo fue al departamento de Aki a buscarme y terminé con un cuchillo en la cabeza. Dijo Denji mientras se frotaba la frente al recordar aquello, haciendo una mueca como si todavía pudiera sentir el dolor del acero atravesándole el cráneo. Esto es una porquería. ¿Por qué Power no tiene que pasar por esto? Ella está peor que yo. No hizo ni madres contra el demonio murciélago, esa cabrona de la sanguijuela, menos contra el demonio de la eternidad, y nada durante el ataque de Katana Man. Creo que ese cuchillazo en la cabeza te activó el cerebro. Respondió Isagi con una sonrisa burlona mientras asentía lentamente, como si acabara de escuchar la observación más inteligente que Denji había hecho en toda su vida. De hecho, no es una mala observación. Tienes razón, Power ha sido una inútil en la mayoría de los combates, o, mejor dicho, en todos. Isagi se quedó pensativo durante un momento. Por increíble que pareciera, el retrasado de Denji había hecho una observación bastante válida. Sorprendente, cuanto menos, pero te equivocas en algo. Yo también me pongo bien esencial con Power. Dejo que Lord Tablos se apodere de mi mente y le saco los intestinos a esa nenaza de Power y me los como. La esencia es un sentimiento. ¿En serio? Denji alzó las cejas, claramente sorprendido y sin saber si creerle o no. No. Respondió Isagi soltando una pequeña risa, pero de que sí le rompo algunos huesos, sí. De hecho, puedes preguntarle y verás que la uso como saco de boxeo. Y como es mujer, se me hace más fácil golpearla. Dijo con una sonrisa mientras levantaba un dedo, como si estuviera explicando una teoría muy importante. Power es una belleza, pero no sabe cómo tratar a un hombre. En eso sí estoy de acuerdo contigo, cabeza de erizo. Denji también sonrió mientras dejaba caer los brazos a los costados. Después de tantos días entrenando con Kishibe, aquella conversación absurda era casi un descanso para él. Por cierto, ¿y Power? La dejé cuidando a mi gato. Ah, ¿tienes un gato? Como única respuesta, Isagi le dedicó una pequeña sonrisa llena de misterio. No dijo absolutamente nada más. Mientras tanto, con Power, maldito canalla. Esto no es un gato.
Gritó Power mientras permanecía completamente escondida detrás de una pared, asomando apenas la cabeza. Su voz sonaba mucho menos confiada de lo habitual. Del otro lado de la habitación, un gruñido grave y amenazante rompía el silencio. En medio de la sala se encontraba un enorme tigre de imponente tamaño, caminaba con absoluta tranquilidad, como si fuera el verdadero dueño de la casa. En el centro de su frente resaltaba un tercer ojo completamente abierto y, sobre su pecho podía distinguirse el símbolo de uno de los 10 tesoros sagrados. Era el Shikigami tigre de Isagi. El enorme felino giró lentamente la cabeza hacia la pared donde se escondía Power. Power volvió a ocultarse de golpe. No, no me vio, murmuró en voz baja, intentando convencerse a sí misma. El tigre soltó otro profundo gruñido. Y Power tragó saliva. Sí me vio. Un nuevo día. Y con él, nuevos problemas, o nuevas sorpresas. El día de la operación para capturar a Akane Sawatari y Katana Man finalmente había llegado. Varias patrullas de policía rodeaban un edificio de varios pisos, bloqueando cuidadosamente cualquier posible ruta de escape. La mayor parte de la cuarta sección especial ya se encontraba reunida en el lugar. Cerca de uno de los vehículos policiales, Isagi sostenía un pequeño grupo de cartas entre las manos mientras Denji observaba cada una con el ceño fruncido, intentando adivinar cuál era la correcta. Habían empezado a jugar para matar el tiempo antes de que iniciara la misión. La apuesta era bastante desigual. Isagi había puesto unas donitas vino. Denji, pues absolutamente nada. Por el momento, Isagi iba ganando sin demasiadas dificultades. Ya quiero irme a casa, murmuró Kobeni en voz baja mientras observaba con nerviosismo el enorme despliegue policial. Estaba de pie a solo unos pasos de Denji e Isagi, quienes seguían completamente concentrados en su importante partida de cartas. Ah, ¿cómo chingas? Pues ya vete. ¿Quién te lo impide? Respondió Denji con evidente fastidio. Ya era como la quinta vez que Kobeni decía exactamente lo mismo desde que habían llegado al lugar. Acto seguido señaló una de las cartas con total seguridad, esta. Isagi le mostró la carta. No era. Mierda. Ja, esta bribona sigue igual de inútil. Se burló Power, que también se encontraba con el grupo y observaba la escena con los brazos cruzados. Gracias al entrenamiento especial que había recibido de Isagi, caminaba con mucha más confianza que antes. Gracias al entrenamiento especial que hice, me volví mucho más inteligente y fuerte. La gran Power se lucirá esta vez. Infló el pecho con orgullo mientras levantaba una mano hacia el cielo, completamente convencida de que aquella misión sería el escenario perfecto para demostrar su grandeza. «Hey, niño Denji. ¿Qué hacen?», preguntó Himeno mientras se acercaba al grupo, levantando una mano a modo de saludo. Llevaba una expresión relajada, muy distinta al ambiente de tensión que dominaba el operativo. Al llegar hasta ellos, observó las cartas que Isagi sostenía entre las manos y no pudo evitar sonreír con cierta incredulidad. ¿Jugando antes de la misión? Wow, ustedes sí que no se toman nada en serio, incluso después de todo lo que pasó. Sonrió con ligereza, apoyando una mano sobre su cintura mientras veía a ambos completamente concentrados en su absurda partida. Si eres el mejor, no tienes nada que demostrar y nosotros somos los mejores. Yo soy el Devil Hunter de la más alta calidad. ¿Algo así como el más fuerte?, preguntó Himeno con aire pensativo. Pensé que el maestro era quien tenía el título del Devil Hunter más fuerte de Japón. Después de todo, él ha entrenado a cientos de personas. Sí, ha entrenado a cientos. Pero de entre esos cientos no estoy yo. Se encogió de hombros con una sonrisa llena de confianza. Ya viene la chamba, así que hay que hacer volumen al fallo. Mientras terminaba de acomodar la baraja, se estiró ligeramente. Himeno simplemente negó con la cabeza entre divertida y resignada. A veces no entendía de dónde Isagi sacaba tantas palabras extrañas relacionadas con la estética, la calidad, el volumen o, por alguna razón, el tamaño de los brazos. Por cierto, dijo Himeno después de unos segundos, observándolo con una pequeña sonrisa curiosa, ¿a ti también te gusta Makima, Isagi? Pareces pasar más tiempo con ella que con cualquier otra persona.
Sin comentarios. La respuesta fue inmediata, pero su expresión no cambió lo más mínimo. Himeno soltó un largo suspiro. Ya veo, y ahí iba otro. Seguía sin entender qué era exactamente lo que tantos hombres veían en Máquina. En opinión de Himeno, aquella mujer era una perra de mierda. O bueno, al menos esa solía ser su opinión cada vez que estaba completamente borracha. Unos minutos después, la operación para capturar a los responsables del ataque contra seguridad pública finalmente había comenzado. Los poseídos de la cuarta sección especial también participaban activamente en el combate. Entre ellos estaban el poseído de los tiburones, el de la violencia, el de los ángeles y el de las arañas. Beam, el poseído de los tiburones, se desplazaba por el suelo como si este fuera agua. Aquella era su habilidad, permitiéndole nadar a través del concreto. Cada cierto tiempo emergía de golpe, transformando su cabeza en la de un gigantesco tiburón demoníaco para devorar de un solo bocado a varios zombies antes de volver a sumergirse. Zombies, zombies, zombies. Gritaba con una emoción casi infantil mientras seguía atravesando el suelo de un lado a otro, completamente feliz de poder pelear. El poseído de la violencia, por otro lado, resultaba bastante curioso. Pese al nombre que llevaba, era un sujeto sorprendentemente educado y tranquilo. Sus puños se movían con una velocidad increíble y bastaban uno o dos golpes para arrancarles la cabeza a los zombies. El poseído de los ángeles, no hacía ni madres. Simplemente permanecía parado con una expresión de absoluta pereza, como si participar en aquella misión representara el mayor esfuerzo de toda su vida. En cambio, el poseído de las arañas sí estaba colaborando, eliminando enemigos y apoyando al resto del equipo sin llamar demasiado la atención. Isagi bostezó. Aquello estaba resultando muchísimo más aburrido de lo que había imaginado, esperaba una auténtica batalla de final de temporada, llena de enemigos peligrosos y situaciones límite. En su lugar solo había un montón de zombies. Su Shikigami combinado. Perro divino. Totalidad, la fusión del lobo blanco y el negro era el encargado de eliminar a los zombies. Cada zarpazo que lanzaba despedazaba por completo varios cuerpos putrefactos, arrancando extremidades y partiendo a los zombies en pedazos antes de que siquiera pudieran acercarse. Totalidad había sido capaz de herir, aunque fuera ligeramente, a Anami. Comparado con un espíritu maldito de ese nivel, aquellos zombies no eran absolutamente nada para sus garras. ¿Sabes, Denji? Esperaba una batalla final digna de un final de temporada, como esas que lees en los mangas, pero, en cambio, estamos en medio del tutorial mal hecho de Resident Evil. Dijo Isagi mientras, con una sola patada, mandaba a volar al zombie que se había acercado por su espalda. Sí, pelear con zombies no es la gran cosa. Denji respondió mientras blandía su hacha y le partía la cabeza a otro zombie de un solo golpe. Al menos la primera vez que lo hice estaba el cabrón que los creó. Eso hacía que fuera un poco más interesante. Otro zombie intentó abalanzarse sobre él. Denji simplemente le clavó el hacha en la frente y siguió hablando como si nada. Pero aún quedan el pendejo de las patillas y la serpentuda. Aunque, por lo que escuché, no hasta te peinaste mientras le partías su madre al patilludo. A nuevo. Respondió Isagi con una sonrisa orgullosa, por eso te lo digo. Esta no es la batalla final que esperaba. Supongo que esto es lo malo de ser tan fuerte, no, de ser el chambeador del año. En ese instante extendió una mano hacia un costado sin necesidad de mirar. Una poderosa fuerza invisible atrapó de golpe a un yakuza que acababa de asomarse por una puerta con la intención de dispararles. El hombre apenas alcanzó a apretar el gatillo antes de salir despedido violentamente contra la pared del pasillo. El impacto fue tan fuerte que dejó una grieta en el concreto y el arma cayó al suelo con un estruendo metálico. El laburo se vuelve más fácil con el tiempo. Concluyó Isagi. Bueno, si el patilludo te parece tan fácil, déjamelo a mí. Apretó los puños mientras una enorme sonrisa llena de dientes afilados aparecía en su rostro. Quiero la revancha contra ese cabrón por meterme una bala en la cabeza. Ey, los poseídos se harán cargo aquí. Pelear contra estos zombies es solo una pérdida de tiempo.
Aki alzó un poco la voz para hacerse escuchar entre el caos del combate y, con un solo movimiento de su nueva katana, decapitó limpiamente a uno de los zombies. Hay que ir por Katana Man y la chica serpiente para acabar con esto. Su tono era completamente serio. Mientras hablaba, se fue apartando poco a poco del grupo de zombies, dejando que los poseídos continuaran limpiando el lugar. No tenía sentido seguir perdiendo tiempo allí cuando los verdaderos objetivos seguían ocultos en alguna parte del edificio. ¿Y tienes alguna idea de dónde están? Preguntó Denji mientras apoyaba su hacha sobre uno de sus hombros. Miró a su alrededor con evidente impaciencia, porque, si lo supiera, yo iría por ese cabrón ahora mismo. No. Pero nos dividiremos. La señorita Himeno y yo iremos juntos. Ustedes tres revisen los pisos más altos. Nosotros iremos por los inferiores. Así cubriremos el edificio mucho más rápido. Terminó de dar las instrucciones y comenzó a caminar hacia la salida del pasillo sin perder el paso. Detrás de él, los poseídos seguían eliminando a los últimos zombies con una facilidad aplastante, permitiéndoles avanzar sin preocuparse por la retaguardia. Isagi simplemente levantó el pulgar en señal de que había entendido. Si era sincero, sentía que había venido casi para nada. Con Himeno viva, la situación había cambiado por completo respecto a la historia que él recordaba. Akane ya no podía utilizar al demonio fantasma para abrumar a Aki de la misma manera. Himeno todavía conservaba el apoyo de Ghost. Y Aki ahora empuñaba una nueva katana y, además, contaba con el contrato del demonio del futuro. Con ambos luchando juntos, Isagi estaba bastante seguro de que serían más que suficientes para encargarse de la chica serpiente sin demasiadas complicaciones. El elevador subía lentamente, piso tras piso. El pequeño panel sobre la puerta cambiaba de número con cada nivel que dejaban atrás, mientras el constante zumbido del motor era prácticamente el único sonido que llenaba el reducido espacio. Sorprendentemente, el trío permanecía en silencio. Cuando el elevador sobrepasó el 9º piso, tanto Denji como Isagi escucharon un extraño sonido. Crunch, crunch, era alguien masticando. Ambos giraron lentamente la cabeza al mismo tiempo para descubrir de dónde provenía aquel ruido. Power. La demonio sostenía con absoluta naturalidad un brazo de zombie que había arrancado durante el combate anterior y lo mordisqueaba, como si estuviera comiendo una bolsa de papitas mientras esperaba su turno. ¡Qué maldito asco! Dijo Denji mientras daba un paso hacia un lado para alejarse de ella, haciendo una clara mueca de repulsión al verla seguir arrancándole trozos al brazo putrefacto. El burro hablando de orejas. Comentó Isagi señalándolo con un dedo, aunque incluso él sintió un pequeño escalofrío al ver a Power disfrutar aquella comida tan cuestionable. Tú te comes todo lo que entra a tu boca. ¿Qué? La carne es carne, granuja. Da igual si es de vaca, res, cerdo o humana. Respondió Power con total convencimiento, comenzó a darle varios golpecitos en el brazo a Denji para enfatizar su punto. El elevador se detuvo. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente con un suave chirrido metálico. Del otro lado los esperaba un largo pasillo completamente invadido por zombies. Decenas de ellos permanecían dispersos por el lugar, caminando sin rumbo aparente. Todavía no habían notado la presencia del elevador. Denji asomó apenas la cabeza y luego volvió a mirar a sus compañeros. Bajó inmediatamente la voz. Aún no nos han visto, hay que irnos. Murmuró mientras daba un paso hacia atrás, intentando cerrar las puertas antes de llamar la atención de toda la horda. Mi nombre es Power. Gritó con toda la emoción del mundo mientras levantaba un puño al aire. Ustedes dos, bribones, cúbranme la espalda. Antes de que cualquiera pudiera detenerla, creó dos afiladas dagas hechas de sangre endurecida y salió disparada directamente contra la enorme horda de zombies. Los primeros ni siquiera alcanzaron a reaccionar. Las cuchillas carmesí comenzaron a cortar cabezas de un lado a otro mientras Power reía a carcajadas en medio del caos, disfrutando cada segundo del combate como si aquello fuera un simple juego. Isagi y Denji simplemente se quedaron observándose durante unos segundos. Luego, casi al mismo tiempo se encogieron de hombros.
Ninguno de los dos hizo el más mínimo intento por seguir a Power. Las puertas del elevador comenzaron a cerrarse lentamente, dejando a la demonio de la sangre completamente sola frente a toda la horda de zombies. Bien, yo me haré cargo del patilludo, así que no te metas, dijo Denji mientras introducía una mano entre la abertura de su camisa para sujetar la cuerda de su motosierra. Sus ojos reflejaban una determinación que antes no tenía. Pondré a prueba todo lo que el viejo me enseñó. Había esperado ese momento desde que comenzó el entrenamiento con Kishibe. Quería demostrar que todo aquel sufrimiento había servido para algo. Claro, respondió Isagi asintiendo. Yo activaré el modo espectador durante todo el combate. Total, ya le partí su madre una vez. Hacerlo otra vez ya no sería divertido. Se cruzó de brazos con absoluta calma. Aquella pelea ya no le despertaba ningún interés. Prefería quedarse mirando cómo Denji cobraba su revancha. El elevador volvió a detenerse. Las puertas se abrieron lentamente. Del otro lado. Ahí estaban. Katana Man permanecía de pie en medio del pasillo, acompañado por dos yakuza armados que inmediatamente levantaron sus pistolas y apuntaron directamente hacia el elevador. En cuanto Katana Man vio a Isagi, su expresión cambió por completo. Los músculos de su mandíbula se tensaron de inmediato y una vena comenzó a marcarse sobre su frente. Todavía recordaba perfectamente la humillación que había recibido durante su último enfrentamiento. Tranquilos, dijo Isagi levantando ambas manos con total tranquilidad, esta vez yo no haré nada. El que peleará será este Wei. Se hizo a un lado mientras señalaba con el pulgar a Denji. Así es, patilludo. Vine por la venganza de haberme metido un tiro en la cabeza. Eres igual de mierda que ese viejo que se volvió zombie y me quiso matar. Cada palabra hacía que la expresión de Katana Man se endureciera todavía más. Sus manos comenzaron a apretarse lentamente. Era evidente que el comentario había dado justo donde más le molestaba. Se enojó la niña. Isagi sonrió divertido mientras retrocedía unos pasos para dejarles espacio. Esto va a estar bueno. No, no fue tan divertido. Esos dos salieron volando del edificio por su pelea y me dio paja seguirlos, murmuró Isagi mientras salía tranquilamente del edificio. La redada había terminado y, por fin, el ruido del combate comenzaba a desaparecer. Los cálidos tonos anaranjados del atardecer bañaban los edificios de la ciudad, tiñendo las ventanas y las calles con una luz suave. El ambiente, que unas horas antes había estado lleno de disparos, explosiones y gritos, ahora se sentía sorprendentemente tranquilo. Isagi entrecerró los ojos durante un momento mientras dejaba que la brisa acariciara su rostro. El tiempo sí que había pasado rápido aquel día. Denji probablemente, en ese mismo instante, estaría dándole sus legendarias patadas en las bolas a Katana Man, o tal vez no. ¿Quién sabía? Con Himeno viva, ya no tenía el mismo motivo que en la historia original para hacerlo. Aunque, conociendo a Denji existía una posibilidad bastante alta de que igualmente terminara haciéndolo solo porque sí. Porque le parecía divertido. Si ese era el caso, aquel pobre diablo cargaría un trauma completamente nuevo de por vida. A unos metros de distancia, Akane Sawatari caminaba esposada mientras varios Devil Hunters y policías la escoltaban con extrema precaución. Permanecía completamente rodeada, sin posibilidad alguna de escapar. Parecía que Aki y Himeno realmente se habían encargado de ella. Y, por lo que podía verse, la habían derrotado sin demasiados problemas. Isagi se rascó distraídamente la parte trasera de la cabeza. Aquel día sí que había sido movido. Pero, para ser una operación tan importante, no había resultado especialmente complicado. Así que ya terminó. La primera temporada se acabó, si no mal recuerdo. Pensó mientras contemplaba el atardecer con las manos dentro de los bolsillos del pantalón. Una ligera y agradable brisa agitaba suavemente su cabello y su ropa, haciendo que el momento se sintiera extrañamente tranquilo después de todo lo ocurrido. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Simplemente observando el cielo. Ja 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 ja, ah.
Una sonrisa sincera apareció lentamente en su rostro. Logré sobrevivir y llegar hasta este punto, nada mal, nada mal. Timbre. Felicidades, Isagi Fushiguro. Has sobrevivido a la primera temporada de la historia de Chainsaw Man. El arco de Katana Man ha terminado. Se te otorgará una recompensa de categoría especial por haber llegado tan lejos, aunque haya sido a la fuerza. Recompensa obtenida. Arma de grado especial, Magatsumi, Shinichi. ¿Ah? ¿Magatsumi? Las cejas de Isagi se alzaron ligeramente. No era exactamente sorpresa, sino confusión. El nombre no le sonaba absolutamente de nada, pero el simple hecho de que el sistema la clasificara como un arma de grado especial ya era suficiente para hacer que le prestara toda su atención. Frunció ligeramente el ceño mientras repetía el nombre en su cabeza. Carajo, creo que debí ver más animes y no solo los de moda. Ni siquiera sé de qué anime es esta ama. Murmuró con una pequeña mueca de frustración mientras se rascaba la nuca. Soltó un leve suspiro. A esas alturas ya debería estar acostumbrado a que el sistema sacara recompensas de series que jamás había visto. Pero, para algo existían las descripciones del sistema. Luego leería con calma toda la información para descubrir qué clase de habilidad especial poseía aquella ama. Y si resultaba ser una katana muchísimo mejor. Tal vez, por fin, tendría un reemplazo digno para la respiración del viento, o incluso un arma capaz de superar todo lo que había usado hasta ahora. La luz anaranjada del atardecer apenas conseguía colarse por las persianas de una amplia oficina. El ambiente era silencioso. Pesado. Alrededor de una gran mesa circular se encontraban reunidas varias personas vestidas con elegantes trajes oscuros. Nadie hablaba. Todos mantenían expresiones serias mientras observaban el mismo expediente colocado sobre la mesa. En la parte superior del informe, había una única fotografía. La imagen mostraba a Makima apoyando tranquilamente la cabeza sobre el hombro de Isagi mientras sostenía un vaso lleno de un líquido rojo. La cercanía entre ambos resultaba demasiado evidente para pasarla por alto. Uno de los hombres rompió finalmente el silencio. Esto podría convertirse en un problema. Dijo sin apartar la vista del informe mientras entrelazaba lentamente las manos sobre la mesa. Entonces, Makima sí se encariñó con uno de los perros de seguridad pública. ¿Están seguros de que esto es real?, preguntó otro de los hombres mientras señalaba con un dedo la fotografía. Su tono era mucho más calmado que el del resto, aunque no por ello menos serio. ¿Cómo sabemos que no lo está controlando? Tal vez solo sea temporal, un pequeño capricho de Makima. Nadie respondió de inmediato. La posibilidad era válida. Después de todo, estaban hablando del demonio del control. Aquella mujer había manipulado personas durante años sin que la mayoría llegara siquiera a darse cuenta. En aquella sala se encontraban reunidas algunas de las figuras más importantes del país. Altos mandos de seguridad pública. Representantes del gobierno. Funcionarios que trabajaban directamente bajo las órdenes del primer ministro de Japón. Jejeje, parece que el demonio del control encontró a su favorito, ¿no creen?, comentó otro de los presentes. Era el más joven de toda la sala. A diferencia de los demás, permanecía relajado sobre su asiento, con una sonrisa burlona dibujada en el rostro, como si aquella situación le resultara incluso entretenida. ¿Qué esperaban? En algún momento esto iba a pasar. Los que menos tienen son los que más valoran lo que consiguen. Y parece que Makima ya consiguió algo interesante para ella. Sus palabras hicieron que varios fruncieran el ceño. ¿Te estás burlando de la situación? Uno de los hombres golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que el sonido resonara por toda la oficina. Esto es un problema. El joven simplemente se encogió de hombros, sin perder aquella sonrisa despreocupada. No parecía intimidado en lo más mínimo. Como si ya esperara aquella reacción. Todos sabían que tenía razón. Conocían perfectamente la naturaleza de Makima. Sabían que era el demonio del control. Y también sabían que prácticamente cualquier persona a la que considerara inferior podía convertirse en una simple marioneta bajo sus órdenes. Esa era la mayor arma de Japón.
La razón por la que incluso potencias como Estados Unidos o Rusia actuaban con extrema cautela cuando se trataba de ella. Precisamente por eso, la idea de que el mayor activo de Japón hubiera desarrollado algún tipo de apego hacia una sola persona resultaba inquietante. Porque un vínculo emocional también podía convertirse en una debilidad. Las grandes potencias mundiales poseían enormes porcentajes del gun débil. Estados Unidos. Rusia. Cada una conservaba una parte considerable de aquel monstruo como una herramienta de poder y presión internacional. Japón, en cambio, era diferente. No contaba ni siquiera con un 10% del gun débil. Sin embargo, poseía algo que, para muchos, resultaba incluso más aterrador. El demonio del control. Atado, al menos de manera parcial, mediante el contrato establecido con el primer ministro de Japón. Había sido más que suficiente. Era una auténtica arma de disuasión masiva. Ningún país deseaba iniciar un conflicto directo con Japón mientras Makima permaneciera de su lado. No porque fuera imposible vencerla, sino porque nadie estaba dispuesto a pagar el precio que implicaría enfrentarse a ella. Aún así, las tensiones nunca desaparecían. Solo permanecían ocultas. El miedo que los altos mandos de otras naciones sentían hacia Makima era profundo. Precisamente por eso que el temible demonio del control pareciera haber desarrollado algún tipo de afecto hacia una sola persona, podía convertirse en un problema de escala internacional. Si aquella información llegaba a filtrarse, los demás países podrían interpretarlo como una oportunidad. Una grieta en la mayor arma de Japón. Si esto llega a salir del país, ese jovencito se convertirá en el objetivo de numerosos espías internacionales. Incluso Rusia podría enviar a alguno de sus experimentos con demonios. Comentó otro de los hombres. Era mayor que la mayoría de los presentes y hablaba con la calma propia de alguien acostumbrado a prever los peores escenarios. Aún así, todavía es muy pronto para sacar conclusiones. Dejemos que esto continúe por ahora. Si la situación no cambia, tal vez tengamos que interferir. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Los presentes intercambiaron miradas. Nadie hizo falta que preguntara qué significaba exactamente aquella palabra. Interferir. Todos entendían perfectamente su verdadero significado. Shisagi Fushiguro terminaba convirtiéndose en una posible debilidad para Makima. Entonces, se desharían de él. Capítulo 42. Puff narrador. Isagi le dio un largo sorbo a su taza de cafecito mientras terminaba de comerse sus 8 eggs diarios. Como todas las mañanas después de entrenar al fallo, se había preparado su desayuno habitual. Era casi un ritual a esas alturas. Levantó un poco la mirada y se frotó las manos con entusiasmo. Había madrugado únicamente para ese momento. Me levanté temprano solo para esto. Sistema, muéstrame la descripción de la última recompensa que obtuve. Ordenó con una sonrisa de anticipación mientras se acomodaba mejor en la silla. Tengo altas expectativas. La pantalla holográfica del sistema apareció frente a Isagi con su característico brillo azulado. Varias líneas de información desfilaron rápidamente antes de detenerse. En el centro apareció la imagen del arma. Una katana. Isagi comenzó a leer con atención. Poco a poco, una sonrisa empezó a dibujarse en su rostro. Al llegar a las habilidades, silbó por lo bajo. Arma. Magatsumi. Tipo. Espada encantada, hecha para matar. Habilidades especiales. Vitalidad mejorada. Otorga mayor resistencia física y acelera la recuperación de heridas. Absorción de vida. Absorbe la vida y la vitalidad de los enemigos y del entorno. Campo de flores. Si una persona entra en contacto con el campo de flores, flores y ramas comenzarán a crecer desde su piel y su boca, matándola desde adentro hacia afuera mientras las flores drenan lentamente su energía espiritual y su vitalidad. Isagi leyó cada una de las palabras y mientras avanzaba, su espalda se fue enderezando cada vez más. Aquella espada sonaba increíblemente peligrosa. No solo era una katana. Era un arma diseñada para matar de la forma más brutal posible. Absorbía vitalidad. Fortalecía a su portador. Y, encima, poseía una habilidad capaz de hacer brotar flores dentro del cuerpo de sus víctimas hasta consumirlas por completo.
Era una forma de morir bastante desagradable, pero para los demás. Oh, ¿hay más? Dijo Isagi con evidente sorpresa al descubrir que la espada no solo poseía habilidades pasivas, sino también técnicas propias. Levantó una ceja con interés y continuó leyendo. La mayoría de las técnicas tenían nombres de insectos. 100 pies. Abeja. Araña. Cada una parecía tener una función distinta, y cuanto más descendía por la lista, mayor era su curiosidad. Pero entonces, sus ojos se detuvieron en una técnica en particular. Mariposa. Apenas terminó de leer su descripción. Sus ojos se abrieron de golpe. Un escalofrío recorrió toda su espalda y la piel de sus brazos se puso como de gallina. Técnica. Mariposa. Invoca una mariposa que permite realizar un tajo enormemente amplificado que atraviesa instantáneamente el espacio frente a su portador. Esto es... La voz de Isagi tembló ligeramente mientras volvía a leer aquella línea para asegurarse de no haber entendido mal. Esta katana puede lanzar tajos espaciales. Permaneció varios segundos completamente inmóvil, mirando fijamente la pantalla del sistema. Aquello ya no tenía sentido. Esa arma no podía ser simplemente de grado especial. Tenía que existir una categoría superior. Primero, mejoraba las capacidades físicas de su usuario. Después, podía absorber la vida y la vitalidad de sus enemigos. Encima poseía una técnica capaz de matar desde dentro con un campo de flores. Y ahora, un corte que atravesaba directamente el espacio. Era absurdo. Ese ataque se parecía demasiado al corte que partía el mundo de Sukuna. Y, según la descripción, ni siquiera necesitaba sellos de manos ni cánticos para ejecutarlo. Bueno, aunque me recuerda más a la Yamato de Vergil que a Sukuna. Asintió para sí mismo mientras cruzaba los brazos, intentando encontrarle una comparación más adecuada. Esa habilidad se parecía muchísimo más al del corrompe monjas. Guardó silencio durante un segundo. Parpadeó un par de veces y frunció el ceño. ¿Por qué de repente en mi cabeza empezó a sonar Buddy Delight? Murmuró con una expresión confundida. ¿Será que viene una tormenta? Instintivamente dirigió la mirada hacia la ventana. Observó el cielo durante unos segundos. No, seguía completamente despejado. Así que se encogió de hombros y volvió a acomodarse en su silla de plástico. Isagi le dio a seleccionar y, al instante, la katana apareció en su mano envuelta en un leve destello del sistema. Sus dedos se cerraron alrededor del mango casi por instinto. Ahora que la tenía entre las manos y no solo la veía representada en la pantalla holográfica, podía percibir mucho mejor su presencia. Incluso sin desenvainarla podía sentir lo absurdamente afilada que estaba. Como si la espada estuviera ansiosa por cortar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Con un suave clic, empujó ligeramente la guarda con el pulgar. Un pequeño tramo de la hoja quedó al descubierto. Bastó ese mínimo movimiento para que un brillo frío recorriera el acero. Isagi tragó saliva. Luego terminó de desenvainarla por completo. La hoja relució con elegancia bajo la luz de la habitación. Sin embargo, a pesar de haberla sacado de la vaina, el temido campo de flores no apareció. Creo que la descripción decía que, para activar el arma, debía decir su nombre. Murmuró pensativo mientras observaba la hoja desde distintos ángulos. Se quedó callado unos segundos. No estaba muy convencido. Activar un arma capaz de drenar la vida de todo lo que la rodeaba dentro de su propia casa. Sonaba como una idea extremadamente estúpida. Ah. ¡Qué ganas de usarla! Una sonrisa llena de emoción apareció en su rostro, sobre todo ese ataque, mariposa. Quiero ver cómo se ve un corte espacial y qué tan difícil es de usar. La cautela desapareció casi por completo. Fue reemplazada por una emoción infantil. La misma sensación que tendría un niño al recibir un juguete nuevo y querer probarlo inmediatamente. Solo había un pequeño problema. Las habilidades de Magatsumi eran demasiado peligrosas. No podía ponerse a lanzar cortes espaciales o campos de flores solo porque sí. Había una alta probabilidad de terminar destruyendo algo o a alguien. Debo ir a chambear, sí, dijo mientras sujetaba con un poco más de fuerza el mango de la katana. Es hora de probar mi nuevo equipo de trabajo.
Sus ojos brillaban de emoción. Su instinto de chambeador había alcanzado el máximo nivel. Ubicación. Seguridad pública, oficina de Makima. Makima apenas había tomado asiento mientras dejaba unos papeles al lado de su escritorio. Como de costumbre, comenzó a organizarlos con calma antes de revisar el primero de ellos. Desde ayer, el poseído de los tiburones, Beam, había estado demasiado inquieto, insistiendo una y otra vez en querer trabajar junto a Lord Chainsaw, o sea, Denji. Así que estaba viendo si podría dejarlo acompañar a Denji de alguna manera. Era una mañana silenciosa. El único sonido en la oficina era el leve pasar de las hojas entre sus manos. Por eso, cuando la puerta se abrió de golpe, sus cejas se alzaron y parpadeó varias veces, ligeramente sorprendida por la repentina interrupción. Era Isagi, que casi tiró la puerta de su oficina luego de abrirla de una patada, lo cual era bastante raro, ya que nunca antes había entrado de tal manera. Además, se veía mucho más entusiasta de lo habitual. Sus ojos brillaban con una energía inusual y caminaba con tanta determinación que daba la impresión de venir persiguiendo el trabajo desde hacía varios minutos. Makima, necesito chamba urgentemente. Dame chamba. Isagi avanzó directamente hacia el escritorio, apoyando ambas manos sobre este sin ocultar el entusiasmo que llevaba escrito en toda la cara. Era evidente que, por alguna razón, estaba desesperado por conseguir una misión. ¿Trabajo tan temprano? ¿A qué se debe tanta urgencia por alguna misión? El patrullaje diario ni siquiera ha empezado. Respondió Makima, ignorando por completo la brusca entrada de Isagi, como si aquello fuera un detalle sin importancia. Dirigió toda su atención hacia él. ¿Pasó algo? Ya sé que tienes una obsesión con el trabajo, pero no te había visto tan motivado como hoy. Ladeó la cabeza ligeramente, observándolo con curiosidad. Aquella reacción era poco habitual incluso para Isagi, por lo que no pudo evitar preguntarse qué clase de idea se le habría metido en la cabeza para aparecer de esa forma tan repentina. Es que escuché una canción que me motivó. Hablaba de pura chamba y, entonces, un golpe de chambanina me golpeó. Era una media verdad, ya que, jugando con el sistema, descubrió que este podía reproducir música, pero no dar la hora. O sea, el sistema de Isagi tenía varias funciones bastante útiles, pero no una tan básica como decirle qué hora era. A esas alturas ya había dejado de intentar encontrarle sentido. En fin, el rolón que lo había motivado. No sé qué es chambanina, pero, si estás tan motivado, ¿qué tal si tenemos una segunda cita? Sugirió Makima con ligereza y una pequeña sonrisa. Su voz sonó tan tranquila como siempre, como si la propuesta hubiera surgido de la forma más natural del mundo. Trabajas demasiado. Apenas ayer terminó la redada para atrapar a Katana Man. ¿No crees que mereces un descanso? Isagi lo pensó durante algunos segundos. Su entusiasmo por conseguir trabajo disminuyó un poco mientras sopesaba ambas opciones. Realmente quería probar la Magatsumi, tenía demasiadas ganas de estrenarla y descubrir de qué era capaz. Pero, por otro lado, salir con Makima tampoco sonaba nada mal. Después de unos instantes de reflexión, terminó tomando una decisión. Bueno, mañana, entonces. Mañana es el día libre de la mayoría, así que sí, podremos iniciar temprano con la cita. ¿Qué te parece? Preguntó Makima, entrelazando los dedos sobre el escritorio con absoluta calma. Aunque mantenía la pregunta, en el fondo ya imaginaba cuál sería la respuesta de Isagi al ver la expresión de su rostro. Está bien. Isagi suspiró con resignación. Parecía que su nueva arma aún no sería estrenada, y eso que llevaba desde hacía rato con unas ganas enormes de usarla. Aún así, terminó tranquilizándose. La Magatsumi no iba a desaparecer. Podía probarla cualquier otro día. Por ahora, decidió quedarse un rato más en la oficina para averiguar qué tendría que hacer durante esa jornada. Al día siguiente, jajajaja, soy un genio. ¿Cuál gastar dinero en la dulcería de los cines ni que nada? Gracias a que puedo guardar cosas en mi sombra o en el inventario del sistema, puedo meter al cine hasta un pollo entero.
Isagi se rió por lo bajo mientras esperaba en la entrada de un cine, revisando toda la comida que había traído a escondidas. Miraba con satisfacción su pequeño tesoro, completamente orgulloso de haber burlado los exagerados precios de la dulcería. Una coquita de 3 litros para no pasar sed y varios churros, como les decían en su país original. Isagi no gastaría dinero en comida del cine. Era demasiado cara. Así que, como cualquier persona con acceso a una sombra capaz de almacenar objetos, simplemente decidió traer la suya. Isagi, llegaste temprano. ¿Te hice esperar? Isagi se dio la vuelta al escuchar su nombre y vio a Makima caminando hacia él. Llevaba el pelo suelto, que se movía ligeramente con la brisa, una falda larga con una chaqueta de botones encima, junto a unas medias negras largas y zapatos de tacón. Su forma de vestir era elegante sin resultar exagerada, se veía hermosa. Ah. No, claro que no. Llegué hace como 5 minutos. Estaba haciendo los últimos preparativos para atragantarme con comida durante la película. Isagi se paró, ya que había estado agachado metiendo la mano en su propia sombra. ¿Y qué haremos luego de la película? El propio Isagi también se había vestido bien para la ocasión, aunque manteniendo ese tono casual e informal que le gustaba. De hecho, había planeado que desde aquí hasta el anochecer solo viéramos películas. Respondió Makima, deteniéndose frente a él con una pequeña sonrisa, una tarde sencilla. Maratón de películas sin interrupciones ni preocupaciones relacionadas con el trabajo. Tiempo después, Isagi y Makima tomaron sus lugares, no en los primeros asientos, pero tampoco en los últimos, más bien en la zona de en medio. La sala ya estaba casi llena y las luces comenzaron a apagarse poco a poco, dejando que la enorme pantalla iluminara el lugar. La película que se reproducía en ese momento, en resumen, era la del típico diablo rojo con cuernos enfrentándose, aparentemente, a un ángel. Una premisa bastante simple, aunque el público parecía estar disfrutándola desde los primeros minutos. Isagi le dio un trago a su vaso de refresco con una expresión que no cambió sin importar la escena que pasara. Permanecía recostado en el asiento, observando la pantalla con absoluta tranquilidad, mientras de vez en cuando agarraba algún churro de los que había traído escondidos. Las personas a su alrededor sí parecían divertirse. Las risas llenaban la sala cada pocos minutos. Los únicos que no se reían eran Makima e Isagi, y eso que Isagi tenía el humor completamente roto. Se podía reír hasta de un pan cayéndose. Pero tal vez esta película no le parecía divertida porque no entendía el humor japonés. Mira, Makima, yo admito que mientras haya explosiones y peleas, para mí ya es una buena película, pero esta primera estuvo, Creo que todo el presupuesto se fue al dudoso Ji. Dijo Isagi mientras ahora se encontraban en una pequeña cafetería luego de la película. Es una buena observación. Aunque los efectos especiales estuvieron bien hechos, la historia es solo un intento de que las personas no les tengan tanto miedo a los demonios y la comedia era muy forzada. Makima asintió, dando su propia opinión con la calma que la caracterizaba. Luego tomó un pequeño sorbo de su café. Creo que hubiera estado más chimba si quien se enfrentaba al diablo fuera un abuelo usando un machete y que la batalla fuera en un cerro. Señaló Isagi mientras una sonrisa empezaba a aparecer en su rostro. Poco a poco se fue animando conforme imaginaba la escena en su cabeza, sí, durante la noche, y a la mitad del combate empezara a llover, y que al final el abuelo le cortara la cola y el diablo lograra escapar para un segundo round. Uf, si hubiera sido así, simplemente absolute cinema, 20/10 y God. Makima rió suavemente ante la idea de Isagi. La imagen de un anciano enfrentándose a un demonio armado únicamente con un machete resultaba, cuanto menos, curiosa. Creía que, sin duda, habría sido una propuesta mucho más interesante de ver, aunque eso no cambiaría demasiado su opinión sobre la película. Seguiría siendo evidente el intento de minimizar la amenaza de los demonios y reforzar la idea de que un ángel podía ser el héroe que los derrotara. ¿Una película basada en una historia latina? El comentario de Makima hizo que Isagi volteara a verla, ya que no esperaba que entendiera de dónde había sacado aquella idea.
Una vez escuché que, en países de ese estilo, corre el rumor de que algunas veces los abuelos han llegado a enfrentar demonios o, como lo llaman allá, al diablo y ganado. Isagi solo se agarró el pecho con emoción. Que la historia de los legendarios enfrentamientos del diablo contra el abuelo hubiera llegado hasta Japón lo hacía sentir increíblemente orgulloso. Estuvo a nada de soltar una lágrima. Al parecer, las hazañas del abuelo del machete ya estaban trascendiendo fronteras. En la siguiente película, Isagi estaba echado en su asiento como si estuviera en su casa. La suave luz azul oscuro de la pantalla del cine era lo único que iluminaba el lugar, mientras él se comía unos dulces. De vez en cuando cambiaba de postura con total tranquilidad, completamente cómodo, como si en lugar de una sala de cine estuviera sentado en el sofá de su propia casa. La película era sobre un animal. ¿Significaba que entonces Isagi iba a llorar? Absolutamente no. Isagi solo se ponía sentimental con una única película, la del perro Hachi, que ya había visto con Makima. Si la película no tenía un perro a Isagi le daba igual. Es más, esto sonaría muy edgy, pero, de hecho, le gustaba ver peleas entre animales salvajes. Así que, cuando mostraron una escena triste de la ballena, no le importó demasiado. ¿Qué? Isagi, desde pequeño, se había visto National Geographic y Animal Planet. Era culpa de esos dos canales que le gustara ver ese tipo de cosas. Y su serie favorita había sido Guerra de Bichos, donde supuestos expertos se ponían a analizar y debatir quién ganaría entre dos animales si llegaran a enfrentarse. Así que Isagi simplemente se terminó sus dulces mientras todos lloraban en silencio. A su alrededor podían escucharse pequeños sollozos y el sonido de varias personas secándose las lágrimas. Sin embargo, Isagi y Makima solo contemplaron la escena sin cambiar de expresión, permaneciendo igual de tranquilos que al inicio de la película, como si ambos estuvieran analizando la historia desde una perspectiva completamente distinta al resto del público. No me gustó que pareciera que te quieren hacer llorar a la fuerza, dijo Makima, pensativa, luego de haber visto la película, repasando mentalmente algunas de las escenas que acababan de ver. Habían regresado a la cafetería para un pequeño descanso. Y así fueron pasando las horas, película tras película. Tanto Makima como Isagi, al final de cada función, daban su opinión personal sobre lo que acababan de ver. Aunque, claro, Isagi a veces decía cosas que Makima no podía entender del todo, como cuando llamó fan de Foxy al que escribió el guión de la película de terror que habían visto. Por más que intentó encontrarle sentido al comentario, terminó aceptando que probablemente se trataba de una referencia que solo Isagi comprendía. Mucho screamer repentino y su puta madre. Más de una vez Isagi había caído. No, para alguien que enfrentaba demonios casi a diario, caer en un screamer debía ser menos 100 de aura, y a Isagi no le gustaban los screamers. O sea, sí le gustaba que los demás se asustaran con ellos, pero no le gustaba que a él le pasaran. Esa era una diferencia muy importante. Al final del día llegó la noche y, con ella, la última película de la jornada. Isagi, por su parte, se estiró con pereza, haciendo crujir un poco la espalda después de haber pasado tantas horas sentado, mientras Makima revisaba las reseñas de la siguiente función. No tiene reseñas malas en sí, pero dicen que es difícil de entender esta película. ¿La vemos?, preguntó mientras avanzaba por la acera en dirección, una vez más, al cine. ¿Difícil de entender? Ja. Makima estaba hablando con alguien que se vio Evangelion. ¿Isagi había entendido la trama? Ni una chota. No entendió ni madres, pero la experiencia de sobrevivir a historias complejas ya la tenía. Como mucho, saldría del cine más confundido, pero con la conciencia tranquila de haber hecho el intento. Isagi, por su parte, soltó un suspiro mientras se detenía un segundo. Miró el enorme cartel de la película frente a la entrada del cine y luego volvió a dirigir la vista hacia Makima. Supongo que sí, aunque les doy a estas últimas un 5 de 10 y. ZZZZ. Creo que no soy tanto de películas o de echar maratón de ellas. Supongo que es un punto. Las películas hasta ahora han sido solo pasables, pero hay que ver si esta compensa las últimas horas.
Sugirió Makima con una pequeña sonrisa, ya que entendía el aburrimiento de Isagi. Después de todo, él era mucho más de prácticamente laburar que de permanecer sentado durante tanto tiempo. Bien, lo malo es que ya se me acabó la comida, pero podré sobrevivir la última película sin ella. Dijo Isagi mientras asentía y avanzaba nuevamente hacia la última sala. Soltó un pequeño suspiro de resignación al comprobar, por última vez, que ya no quedaba ni un solo churro escondido en su inventario. El silencio era lo único que reinaba en la sala vacía del cine. Tal vez fuera por la hora o porque las reseñas de la película eran tan confusas que la gente prefería ver otra cosa. Así que las únicas dos personas presentes en toda la sala eran Isagi y Makima. La enorme pantalla iluminaba tenuemente las filas de asientos vacíos, creando un ambiente mucho más tranquilo e íntimo que el de las funciones anteriores. Ambos permanecían en silencio mientras observaban la última escena. Incluso Isagi estaba levemente encorvado hacia adelante, con las manos entrelazadas frente a su rostro, completamente concentrado en la pantalla. Ya no tenía aquella expresión relajada con la que había visto las otras películas. En la escena no había explosiones, no había peleas, no había nada de acción. Solo un hombre caminando lentamente por un sendero. Regresando, aparentemente. Y, aún así, por alguna razón, ninguno de los dos apartó la mirada de la pantalla. La escena continuó avanzando. El hombre llegó a la entrada de un pueblo, donde una mujer, ya un poco mayor, barría la entrada de su casa con total tranquilidad. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. La mujer simplemente dejó la escoba a un lado y abrazó al hombre apenas lo vio, como si hubiera estado esperando ese momento durante muchísimo tiempo. La escena no parecía nada especial. Eso pensaría alguien sin todo el contexto que había dado la película, que, en resumen, era: se fue, volvió, y alguien lo seguía esperando. Isagi guardó silencio por un momento, sin apartar la vista de la pantalla. Por alguna razón, aquella escena tan simple había conseguido captar toda su atención mucho más que cualquier explosión o pelea de las películas anteriores. Casa, regresar a casa y que alguien te espere, que te abrace al verte. Era algo que Isagi nunca, ni en esta ni en su otra vida, había experimentado. No a ese nivel que mostraban en la última escena. No era un reencuentro grandioso ni dramático. Precisamente esa sencillez era lo que hacía que se sintiera tan real. Isagi no lloró, pero sí sintió una extraña sensación en el pecho. ¿Arritmia cardíaca? Pensó, llevándose una mano al pecho para asegurarse de que no le fuera a dar un infarto. Permaneció así durante unos segundos antes de convencerse de que seguía vivo. Creo que esta última película sí valió la pena. Compensó el precio de las demás. Dijo Makima mientras avanzaba por la acera, con Isagi caminando a su lado. La noche ya había caído por completo y las luces de la ciudad iluminaban tranquilamente las calles mientras ambos abandonaban el cine. La verdad, no fue tan difícil de entender esta última película. Su concepto es sencillo, pero difícil a la vez. Respondió Isagi después de unos segundos de silencio. Mantenía la vista al frente, todavía dándole vueltas a la última escena, como si intentara poner en orden las ideas que le había dejado la película. ¿Eso crees? Preguntó Makima con interés, girando ligeramente la cabeza para mirarlo mientras seguían caminando al mismo paso. ¿Podrías decírmelo? No sé cómo decirlo, dame un momento. Contestó Isagi mientras se rascaba distraídamente la nuca. Desde mi punto de vista, creo que el regresar a casa y ver que alguien te espera con los brazos abiertos, poder volver a un lugar sabiendo que alguien te sigue esperando. Dijo Isagi mientras se metía las manos en los bolsillos, adoptando una mirada mucho más solemne de lo habitual. Sus pasos se hicieron un poco más lentos mientras hablaba, como si estuviera escogiendo cuidadosamente cada palabra. Aunque, bueno, no puedo decir que sepa lo que se siente. Hace mucho que nadie me espera. Simplemente regreso a casa, como, tal vez hago algo de ejercicio y veo alguna cosa en la tele, ya nadie me espera en casa. Por un instante, el ruido de la ciudad pareció quedar en segundo plano. Isagi no sonaba triste ni estaba buscando dar lástima.
Simplemente estaba describiendo una realidad a la que llevaba tanto tiempo acostumbrado que había terminado aceptándola como algo normal. ¿Entonces te sientes solo, Isagi? Makima se detuvo. Aquellas palabras resonaban un poco con ella. Después de todo, lo único que la recibía en su propia casa eran sus perros mascota, ¿por eso trabajas tanto, para distraerte de ello? Ah, no. Me gusta mi trabajo. Pelear con demonios me parece genial hasta cierto punto, y el hecho de que parezca un chambeador sin vida social es solo un poco de humor que me encanta. Aclaró rápidamente Isagi, ya que no era de esos tipos que se refugiaban en el trabajo para escapar de sus problemas. Incluso dejó escapar una pequeña risa al imaginar la imagen que daba de sí mismo, solo digo que, bueno, a veces el silencio que me recibe cuando llego es poco reconfortante. Hay una diferencia entre estar solo, y sentirse solo. Terminó la frase con una tranquilidad casi despreocupada. No parecía alguien que estuviera sufriendo por ello todos los días, pero tampoco alguien completamente indiferente. Era simplemente una realidad con la que había aprendido a convivir, aunque, de vez en cuando, películas como la que acababan de ver le recordaran que existían personas que sí tenían un lugar al cual regresar y alguien esperándolas al otro lado de la puerta. Makima se quedó parada enfrente de Isagi, bastante cerca de él. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre el pecho de Isagi, quien permaneció tranquilo, sin retroceder ni un solo paso. Luego bajó un poco la voz, acercando aún más su cuerpo al de Isagi, quien alzó una ceja con una expresión entre curiosa y confundida. ¿Y cuando estás conmigo te sientes o crees estar solo, Isagi? Pues, no. Eres una de las pocas personas con las que interactúo bastante. Creo que la cantidad de personas que conozco y con las que puedo pasar el rato son Power y tú. Rió levemente Isagi mientras bajaba las manos y un poco la mirada para observar por completo a Makima, que seguía frente a él sin apartar la mano de su pecho. Disfruto pasar el tiempo contigo. Tal vez al principio te evitaba, pero era inercia, ¿recuerdas? Lo empecé a intentar de verdad una vez que me dijiste que era inmune a tu poder de control. Sí, todavía lo recuerdo. El cambio fue bastante evidente. Más confianza conmigo, menos tensión y un interés genuino. Por eso, Isagi, Makima se acercó aún más. Las calles estaban casi vacías a esas horas, así que, al parecer, no había ningún testigo cerca. La distancia entre ambos era ya tan corta que apenas necesitaba alzar un poco la vista para sostener su mirada. Yo también disfruto pasar el tiempo contigo. Tu gusto en películas me entretiene. Tus comentarios, aunque a veces no los entiendo, también son refrescantes, y tu sangre y tu olor también lo son. Su voz seguía siendo suave y tranquila, pero había un matiz de calidez poco habitual en ella. No parecía estar diciendo aquellas palabras por compromiso ni por educación. Simplemente expresaba con honestidad aquello que pensaba de Isagi. Ya lo sé. Supongo que no es tan malo, después de todo, tener esta sangre especial. Murmuró Isagi, ya que al principio le había desagradado recibir ese rasgo. Después de todo, significaba que los demonios siempre se sentirían atraídos por él antes que por cualquier otra persona. Sin embargo, con el paso del tiempo había aprendido a verle algunas ventajas, aunque siguieran siendo bastante peculiares. Isagi sonrió levemente mientras levantaba un poco las manos y las colocaba sobre la cintura de Makima. Estas se deslizaron suavemente hasta rodearla, atrayendo a la pelirroja hacia un abrazo que ella no rechazó. Makima cedió sin resistencia y simplemente se dejó acercar, acomodándose con naturalidad entre sus brazos, como si aquel contacto ya no le resultara extraño. Cerró los ojos por un momento, disfrutando del agradable olor que siempre desprendía Isagi gracias a su sangre Marechi. El silencio de la calle, acompañado por la brisa nocturna, hizo que el instante se sintiera todavía más tranquilo. Los segundos pasaron lentamente e Isagi también terminó relajándose, perdiéndose por completo en aquel momento de calma. Isagi, dime, ¿te parezco atractiva? ¿Ah? ¿A qué viene la repentina pregunta? Isagi se apartó un poco, sorprendido por lo inesperada que había sido la pregunta. Parpadeó un par de veces mientras intentaba adivinar de dónde había salido aquello. Supongo que curiosidad, nada más.
dijo Makima, manteniendo la mirada fija en él mientras esperaba pacientemente una respuesta. ¿Te soy sincero? Preguntó Isagi, y recibió un pequeño asentimiento por parte de ella, pues sí, de hecho bastante. Si te soy sincero, eres la mujer más hermosa que he visto, aunque tampoco es que haya visto muchas. Bromeó con una pequeña sonrisa, intentando quitarle algo de seriedad al momento. Aún así, sus palabras eran completamente sinceras y no apartó la mirada mientras las decía. ¿Así que sí? Bueno. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Makima mientras acercaba lentamente su rostro al de Isagi. La distancia entre ambos ahora era mínima. Creo que es un poco tarde y no recuerdo si te hice esta petición, pero en algún momento se llevará a cabo una operación para acabar con el demonio de las armas de fuego. Dijo Makima en voz baja, ya que, por la poca distancia entre ambos, no hacía falta hablar fuerte. Su mirada permanecía fija en la de Isagi. ¿Participarás? Tu historial derrotando demonios, tu crecimiento en poder y tus habilidades ya te convierten en un candidato ideal. Si decides participar, serías aceptado. ¿Una futura batalla contra el demonio de las armas de fuego? Isagi parpadeó un par de veces ante la idea. La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Lo pensó durante unos segundos. Su agarre sobre la cintura de Makima se tensó ligeramente, aunque volvió a relajarse casi de inmediato. Ya tenía un buen arsenal, ya era fuerte, ya había purificado a Mahoraga y, además, contaba con una espada capaz de cortar el espacio mismo. Comparado con el Isagi que había llegado por primera vez a ese mundo, la diferencia era abismal. Eso le dio la suficiente confianza y casi suelta ahí mismo un "It win". Sin embargo, por alguna razón, justo después se imaginó partido a la mitad al final de la pelea. Permaneció en silencio un instante antes de recordar que, técnicamente, él sí podría sobrevivir a algo así gracias a su regeneración. Jejeje, ¿y cuál sería la recompensa por tal chamba de tan alto nivel? Preguntó Isagi, ya que no era idiota. Enfrentar aunque fuera solo un porcentaje del Gun débil era prácticamente una misión suicida para casi cualquier cazador de demonios. Si iba a aceptar semejante locura, como mínimo quería saber qué clase de recompensa ofrecía seguridad pública por arriesgar el pellejo de esa manera. Bueno, Isagi, tratándose de ti, yo misma podría darte la recompensa. Sugirió Makima con suavidad y sin vergüenza alguna. Su cálido aliento le hacía un ligero cosquilleo a Isagi debido a la escasa distancia que los separaba. Esta vez hablo en serio. Cualquier cosa, Isagi, eso puede incluir algo de mí. ¿Cualquier cosa, eh? Isagi esta vez no iba a desviar la conversación como la última ocasión. Si Makima quería jugar así, bueno, él también podía hacerlo. Esa palabra, cualquier cosa, abarca demasiado, Makima. ¿Crees poder cumplirlo? Puedo. Asintió Makima, y las comisuras de sus labios se curvaron apenas un poco, formando una pequeña sonrisa. Puedes probarlo si quieres, en este momento. Ya somos cercanos, ¿no? Así que, incluso si es algo personal, te lo daré. La tensión llenó el lugar, pero era una tensión diferente a la habitual. No había hostilidad ni peligro, solo un silencio cargado de expectativa. La cercanía de sus cuerpos, de sus rostros, las palabras de Makima y aquella sutil invitación hacían que el ambiente se sintiera extrañamente tranquilo y, al mismo tiempo, imposible de ignorar. Makima era innegablemente atractiva, y ella tampoco apartaba la mirada de Isagi. Así que, cuando la distancia entre ambos se redujo por completo, Makima no se sorprendió. Cerró lentamente los ojos mientras aceptaba el beso que Isagi le daba sobre los labios. No hubo prisa ni brusquedad. Simplemente respondió al gesto con la misma calma que la caracterizaba, correspondiendo el beso de una forma suave y natural, dejando que el momento transcurriera en completo silencio. Los labios de Makima eran suaves, con un agradable sabor natural. Cualquiera que los hubiera visto en ese instante habría pensado que eran una pareja disfrutando tranquilamente del final de una cita. Antes de terminar el video, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Leonardo Gutiérrez, Taik24, Kroos Stale, Inayer,
y a los demás miembros de nivel 1. Gracias por su aportación al canal. Con esto terminamos el vídeo. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.